Saludos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los polígonos. Esta unidad es algo sencillo, es una línea o una recta. Vamos a ver aquí esta parte, por ejemplo, una línea o una recta que se va moviendo, va cambiando de ángulo, de dirección. Eso se le llama lo que es línea poligonal. Y esa línea poligonal, entonces, de una forma u otra puede formar lo que es un polígono. Si la línea es abierta, es más o menos como la figura, la primera figura, también la tercera figura podría ser lo que es una línea abierta, una línea poligonal abierta. Ya la segunda sería una línea poligonal cerrada que forma ya una figura y que crea ya lo que es una figura en sí. Y lo que puede ser cruzada, como podría ser la última figura, la cuarta línea que se ve aquí, donde forma cruces, se va cruzando la línea y también puede crear una figura, pero se queda también abierta. Entonces sería esa combinación ahí de que se cruza, pero también se queda abierta. Ya lo que es la definición de un polígono es una región del plano limitada por una línea poligonal cerrada, lo que estábamos diciendo anteriormente. Cuando ya se crea esa línea cerrada, entonces se crea lo que es un polígono, que principalmente lo importante es esa cantidad de lados que tiene un polígono para determinar qué tipo de polígono es, pero eso lo vamos a ver más adelante. También habla de lo que son los ángulos convexos y no convexos, que también se utiliza para los no convexos la palabra de cóncavos. Y esta parte es sencilla cuando tenemos un segmento, una línea que cruza, una o dos líneas que cruzan, o sea, una o varias líneas, que cruzan a través de todo el polígono. Cuando sucede eso es convexo, pero cuando esa línea tiene como por ejemplo en la segunda parte que se ve la línea, pero hay espacios en blancos que están fuera del polígono, entonces ya esos son no convexos. Aquí un punto muy importante de lo que son los elementos de un polígono, los vértices, que son los extremos de un segmento, los lados, son cada uno de los segmentos, ángulo interior, internos o interiores, son los ángulos formados por cada uno de los lados consecutivos, ángulos externos o exteriores, son los ángulos que se forman por un lado y la prolongación del lado adyacente. Esta parte, observando esta figura, es un poquito más fácil de entender, donde podemos ver aquí en este primer gráfico que nos dice A, B, C y D. Esos son los puntos, ¿verdad? Entonces, desde la A hasta la B nos damos cuenta que eso es un lado, ¿verdad? Por ejemplo, desde A hasta B se forma una línea. Entonces ahí tiene un giro y se forma un ángulo que es desde B hasta C. Ese es otro lado. Entonces, desde C hasta D y desde D hasta A. Pero también la diagonal sería como ese extremo desde un ángulo hasta otro, pero el que le queda en el frente, o sea, cruzado, que pasa por el centro eh, del, del polígono. Entonces, eso es lo que sería una diagonal. Por ejemplo, de A a C es una diagonal y de D a B es otra diagonal. Los ángulos internos son los que se forman dentro, ¿verdad? Interno dentro, que aquí sería, ¿verdad? A, B, C y D. Y los ángulos aquí externos serían lo que si, por ejemplo, esa línea, la línea la ponemos un poquito más grande, ahí se forman unos ángulos fuera, que serían esos ángulos externos. La parte de los polígonos, por su número de lados, es sencilla, son muchas figuras que incluso ya conocemos, como el triángulo, se parece un poquito triángulo a tres, triángulo, cuadrilátero, que también viene como de cuatro, ¿verdad? Pentágono, hexágono. eh, También podemos ver, por ejemplo, que son una cantidad, aquí yo le puse un gráfico con una cantidad determinada, pero existen más. Qué sé yo, observar cada uno de las figuras y tratar de entender que dependiendo la cantidad de lados, así van a tener un nombre, y que algunos tienen cierta relación con, por ejemplo, hasta con los mismos números que, que nosotros conocemos, o por ejemplo, decágono, sabemos que está relacionado con la decena,
hexágono que viene del sistema, tal vez que donde se utiliza eh, el número relacionado con 6 y así sucesivamente. O octágono, que también se refiere al 8, qué sé yo. Hay alguna relación que nos pueden ayudar a comprender un poquito más esa parte. Aquí le puse un poquito más de información acerca de los diferentes figuras que se pueden formar de los polígonos diferentes, lo que tiene que ver con triángulos, cuadrados y esas formas para que tal vez la pudieran observar y algunos tipos que dependiendo la cantidad de lados también tienen su nombre. Aquí le puse un poquito de información sobre los polígonos regulares, también la construcción de polígonos, que tiene que ver con crear esas líneas y los ángulos que van a tener esas líneas. Un poquito más de información. Entonces, cuando se forman esos polígonos de 3, 4, 5 lados, se puede calcular lo que es el área por lo que están conformadas. Aquí le puse un poquito de información sobre calcular el área de un paralelogramo, de un rectángulo, de un cuadrado y de un triángulo. También le puse esa información que no está al 100% semejante, pero vendría siendo lo mismo de lo que es un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo, un paralelogramo. También aquí se lo coloqué. Aquí hay un poco de información acerca de las aplicaciones con polígonos, que es simplemente que, por ejemplo, esa figura que estamos observando ahí no es un círculo. Se nota la forma, la parte de arriba, se nota la parte dentro, se nota la parte del frente, que son como esas dos figuras que se ven arriba. Y, por ejemplo, la parte de abajo, donde se ve una, una, una jicotea, una tortuga, como ¿verdad? En algunos lugares le llaman de diferentes formas en el campo. Entonces, esa figura, esa forma que tiene, miren cómo se puede colocar obteniendo, por ejemplo, en una pared o un gráfico que se realice, una figura de 6 lados. Pero arriba, en la forma que se ve como círculo, se genera también una figura de 5 lados. Y así sucesivamente, en muchísimos lugares podemos observar diferentes tipos de figuras que van a ser polígonos porque van a tener cierta cantidad de lados. Ya la última parte de aquí nos habla acerca de un ejercicio de calcular el área. Y si se dan cuenta, esto como un terreno, y sería un poquito complicado porque tiene diferentes figuras, curvas, no es totalmente cuadrado, ni es un triángulo, ni nada por el estilo. Entonces, con esto lo que se hace es que se lleva a que cada partecita tenga una forma. Si ustedes pueden colocar este gráfico, por ejemplo, miren cómo se divide en cuadritos, se le coloca líneas que van quedando cuadritos, o sea, cuadrados, pero en los extremos no van quedando cuadrados, van quedando otro tipo de gráficos. Si ustedes pudieran revisar y poner esta figura un poquito más grande para que la puedan ver mejor y se van a dar cuenta. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice que cada cuadro de cada cuadrícula tiene 200 pies de lado, por lo que su área es de 40,000. ¿Por qué? Porque están multiplicando 200 por 200. Entonces, donde quiera que haya un cuadrito, ya sabemos que tiene esa cantidad. Pero aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta en la figura que está más hacia abajo, que están divididos en cuadritos, pero tiene un cuadro grande, que es un cuadrado, luego tiene rectángulos, varios rectángulos, pero también tiene triángulos, se van formando triángulos y así se van formando diferentes figuras. Entonces, si dentro de ese cuadro grandote que tiene el número 1, contamos que hay 40, eso lo multiplicamos ya por el número que sabemos, sacamos esa cantidad, determinamos un lado y entonces ahí determinamos el área total de ese cuadrado y así sucesivamente. Entonces luego
Por ejemplo, determinamos cuántos cuadros tiene, cuántos cuadrados tiene completo la figura. Es una forma de determinar el área también, dividiéndolo así por partes grandes, sería la forma más fácil. Pero si ya lo tenemos ahí en los cuadritos, podemos saber cuántos cuadrados hay. Entonces multiplicar esos cuadrados, determinar las otras figuras, hacer los cálculos de esas otras figuras, de los triángulos que se forman, ¿verdad? Y de los otros triángulos, y sumar todo. Y cuando sumemos todo eso, entonces vamos a ver cuál es la superficie completa que tenemos de esa parte. Déjenme mostrarle algo de los cálculos que estábamos mencionando anteriormente. Es esta parte de aquí. Dice que un cuadrado es L al cuadrado. Sabemos que si es un cuadrado es porque los 4 lados miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, si hacemos un cuadrado, eso quiere decir que cada uno de esos, si este lado es 2, este lado aquí debajo será 2, pero este lado de aquí será 2 y este lado de aquí también será 2, todo será 2. Entonces, el área se calcula colocando 2 al cuadrado, que en este caso sería igual a 2 por 2. 2 por 2. Ustedes saben que se multiplicaría y ahí entonces daría un resultado que sería 4. Pero dice L al cuadrado. Y ahí sabemos que es lo mismo que si dijéramos déjenme para marcarle aquí, esto de aquí, este que sería la altura y esto que sería el ancho. Si decimos base por altura, o es verdad, lo alto por lo ancho, como quiera vendría siendo lo mismo, sería 2 por 2, que es lo mismo que se hace con el rectángulo aquí. Con el rectángulo se hace la misma operación donde dice de A por B, sabiendo que sería la base por la altura, sería más o menos la misma multiplicación aquí. En el paralelogramo, lo que se hace es, ¿verdad? Se mide desde A hasta B. Y entonces también se determina la altura, que sería lo mismo que partir, un ejemplo, partir desde este punto y subir hasta acá. Eso ahí nos va a medir lo mismo que esto que se está midiendo aquí. Es lo mismo. Entonces aquí en esta figura lo están haciendo aquí afuera, pero en la figura que tenemos a la derecha lo están haciendo dentro. ¿Por qué? Porque vendría siendo lo mismo. Y es lo mismo. Aquí desde A hasta B, de A a B, de A a B, nos dice lo largo que es, y de E a C o de C a E nos dice lo ancho, o sea, la altura que tiene. Y ahí sencillamente lo que se hace también la multiplicación es algo sencillo. Esta parte se ve un poquito complicado por las letras y eso, pero es algo sencillo, es simplemente hacer la multiplicación. Igual que como se hizo aquí, se determina el ancho, lo alto, la altura, lo largo, lo ancho, y se multiplica. Y prácticamente ya con esos dos números estamos realizando vamos a tener el resultado que queremos. Estamos realizando el cálculo del área. Espero que con este video podamos comprender un poquito más esta parte y que cualquier duda mantenemos la comunicación.